Bueno, vamos a empezar ya. Buenas tardes, buena vesprada y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Tardes con Rafael Altamira, un ciclo que organizamos entre mi hermano Ignacio y yo y que este año tiene el placer y la alegría de unirse a las celebraciones del año Altamira 2025, organizado por el Ayuntamiento del Campello y la Universidad de Alicante, con la colaboración de nuestra familia. Nosotros hemos querido contribuir mediante la organización de 3 conferencias sobre algunos aspectos poco conocidos de la biografía de Rafael Altamira, todos muy interesantes. Uno va a estar dedicado sobre la figura de su padre, José Altamira, otro sobre los años escolares de Rafael Altamira y un tercero dedicado a la posición que tenía Rafael Altamira sobre un tema bastante conflictivo como es la leyenda negra, la famosa leyenda negra. La primera de estas conferencias es la que van a escuchar ahora y de la que ahora les hablaré. La segunda la voy a impartir yo y va a tener lugar el próximo lunes 17 de noviembre. Y la tercera será impartida por el profesor José Ferrandiz y tendrá lugar el martes 2 de diciembre. Todas ellas se van a impartir en este mismo lugar, en la sala Rafael Altamira, como no podía ser de otra manera, y cedida, como siempre, generosamente por la sede universitaria, que siempre nos ayuda en todo lo que hacemos. De todas formas, toda esta información estará en la web de la sede, también en la del Ayuntamiento de Campello o también en la página web de rafaelaltamira.es. Y bien, como les decía, la primera conferencia va a estar dedicada al padre de don Rafael. Se titula José Altamira Moreno, un ciudadano ejemplar, y va a ser impartida por Ignacio Ramos Altamira. Ignacio, además de bisnieto de Rafael y tataranieto de José Altamira, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y doctor en filosofía y letras por la Universidad de Alicante, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis Rafael Altamira y Crevea y su contribución a la educación popular y a la escuela pública española. Tesis que por cierto, bueno, si todo va bien, va a ser publicada próximamente por el Instituto de Cultura Giralberg, que es donde trabaja actualmente Ignacio. Además, Ignacio también es escritor e investigador, ha publicado 7 libros sobre diferentes temas y numerosos artículos en diferentes medios de comunicación, muchos de ellos dedicados también a Rafael Altamira. Y bueno, una vez presentado, le voy a ceder a la palabra a Ignacio, que nos va a hablar de un personaje que les va a sorprender, con una trayectoria vital también muy interesante, pero cuyo legado quedó un poquito oscurecido, como le pasa a muchos, por el paso del tiempo y también por la enorme dimensión que alcanzó su hijo Rafael Altamira. Muchas gracias y le cedo la palabra a Ignacio. Bueno, se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Pues muchas gracias, Javier. Antes de nada, muchísimas gracias a todos ustedes por venir esta tarde a conocer un poquito más de la familia Altamira, porque ya no nos circunscribimos solo a don Rafael, sino también a toda su familia, que, oye, eran todos brillantes, no solo su padre José Altamira, del cual ahora hablaré, sino también pues la familia de su madre. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de los hermanos Crevea, grandes músicos. Está aquí Jesús Gómez, que ha trabajado mucho sobre ellos. Y bueno, con su permiso, pues bueno, también dar las gracias, por supuesto, a la sede de Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, por contar con nosotros cada año para realizar estas charlas, y también al Ayuntamiento del Campello, por supuesto, por organizar el año Altamira, después de ese magno acto de inhumación de don Rafael y de toda su familia en el cementerio del Campello. Y como bien ha dicho Javier, José Altamira, un personaje que por sí solo ya tiene bastantes méritos, pero evidentemente
no diría yo por el paso del tiempo, sino, como bien ha dicho él, por el brillo fulgurante de su hijo, que vamos, eclipsaba absolutamente todo. Pero como Rafael Altamira tenía auténtica veneración por su padre, de él aprendió muchísimos valores que ahora mencionaré, pues creo que es importante conocer su trayectoria profesional y personal. Con su permiso me voy a pasar aquí para ir pasando las imágenes. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, hay que decir que José Altamira Moreno durante gran parte de su vida fue músico militar, y vamos a empezar un poco haciendo un repaso de su carrera militar, los logros que consiguió y bueno, algunas curiosidades de esa trayectoria profesional en el ejército español, que, como digo, le llevó 34 años, desde 1833 hasta 1867, creo. Y bueno, antes de nada, pues decir que José Altamira Moreno era natural de Murcia, donde seguramente nació porque su padre, Juan Altamira Malaver, también era músico militar y seguramente estaba destinado en esa ciudad, porque Juan Altamira Malaver era del Ferrol, era natural del Ferrol. Sobre este señor, el que sería el abuelo de Rafael Altamira, sabemos muy poco, salvo que fue originario del Ferrol, de la ciudad gallega del Ferrol, y que era músico mayor. Poco más sabemos. Por suerte sí que se han conservado algunas, al ser músico también, se han conservado algunas de las partituras que compuso, no de música militar, sino de obras de salón para piano, que han sobrevivido en un legado que Rafael Altamira tenía en su casa, una carpeta con partituras de su abuelo, de sus tíos Miguel y Vicente Crevea, y no sé si había alguna de él, porque hizo algún arreglo también Rafael Altamira, pero creo que ahí no están. Desgraciadamente de José Altamira no hay nada, no sé por qué no llegó ninguna de sus partituras, pero bueno, de su abuelo Juan Altamira Malaver hay algunas piezas y muy interesantes, ¿no? Bueno, Juan Altamira Malaver era el abuelo y el padre de José Altamira, y la madre era Francisca Moreno Gaitano, de la cual sabemos mucho menos, lógicamente por la poca presencia de la mujer en aquella época social, digamos, y profesional, pero al menos tenemos una fotografía que se ha conservado en el archivo familiar. Ahí está, Francisca Moreno Gaitano. Como sabéis, tanto los abuelos como los padres de Rafael Altamira estaban enterrados, bueno, sus restos estaban en un nicho del cementerio del Campello, y ahora con la repatriación de los restos de Rafael Altamira y su mujer, de Pilar Redondo, pues se han unido todos en el nuevo monumento funerario que se hizo, no sé si lo han visitado ya, en el cementerio del Campello, que fue construido por el Ayuntamiento del Campello, ¿no? A los cuales pues les agradecemos muchísimo este apoyo. Bueno, como decía, José Altamira Moreno nació en Murcia el 5 de septiembre de 1821 y en el archivo militar de Segovia está el expediente militar de toda su carrera, y según este documento pues consta que comenzó su carrera militar en agosto de 1833, cuando apenas tenía 12 años, como músico contratado en el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1, que era un regimiento muy importante de la época, ¿no? Entonces, hay que decir que bueno, no era raro que hubiera niños en el ejército con diferentes funciones, no en combate, por supuesto, pero como tamborileros o como ayudando en diversas cuestiones. Pero vamos, José Altamira debía ser ya tan brillante músico en aquella época que le contrataron, ¿no? Como digo, con 12 años. Hay que decir que el Regimiento Inmemorial del Rey era una unidad permanente de élite al servicio del rey, cuya creación se remonta al siglo XIII, aunque fue Carlos III el que le dio su nombre actual en el siglo XVIII.
Por el Real Decreto de 18 de junio de 1832, cada regimiento debía contar con 9 músicos contratados, incluido el músico mayor, aunque en cada ciudad donde se asentaba el regimiento, porque sabéis que iba según donde hubiera batallas o conflictos que debieran intervenir, pues se asentaba, ¿no?, en una plaza, y ahí a veces, si hacía falta, pues se contrataban lo que se llamaban músicos de plaza. En el archivo militar familiar tenemos una fotografía de grupo de músicos militares, aunque no sabemos si, yo estaba analizando a ver si le reconocía, pero no podría decir si está José Altamira en esta foto. En el archivo de mi madre tenía esta fotografía, son músicos militares y, hombre, si estaba en el archivo familiar es posible que sí esté, pero vamos, yo no soy capaz de distinguirlo. Bueno, hay que decir que en tiempos de paz, pues los músicos militares pues ofrecían en las plazas donde estuvieran, pues ofrecían conciertos tanto para la tropa como para los mismos ciudadanos de la localidad donde estuvieran. Pero en tiempos de guerra, lógicamente, pues además de animar a las tropas para la batalla con marchas o con himnos, pues podían entrar incluso en combate activo, si era necesario, claro. Y de hecho, en el expediente de la carrera militar de José Altamira, pues consta que el valor acreditado de ¿no?, de José Altamira. No sé si se puede leer. Bueno, este es el expediente, la 5ª subdivisión, notas de concepto, que se dice, pone valor militar, han añadido acreditado. Pone ahí, no sé si lo pueden leer. Y luego también pues se calificaba la conducta, aplicación, capacidad, puntualidad en el servicio, salud, estado, incluso la estatura, que pone una estatura de 1,70, que para aquella época pues era bastante alto, ¿no? Y bueno, y luego abajo hay una anotación de resultados de su obra como músico, muy bueno. O sea, en general tenía un expediente brillante, ¿no?, como militar. Bueno, aparte del valor acreditado, su hijo Rafael siempre destacó otras muchísimos valores personales que tuvo como militar y como persona, ¿no? En una conferencia que dio en el Ateneo de Alicante en 1925, pues destacó como valor fundamental de su padre como militar el compromiso democrático y su conciencia de servicio a todos los ciudadanos, fueran quienes fueran. Así lo explicaba, ¿no?, en esta conferencia que se transcribió en la prensa alicantina, ¿no? Dice: en mi casa recibí una lección continua de liberalismo y democracia a la que he sido fiel siempre. Mi padre, militar, estuvo en el sitio de Morella con Espartero, hizo la campaña de África, no se sublevó nunca. Tenía un sentido liberal y democrático muy comprensivo. Para él todos los hombres eran hermanos suyos a quienes debía ayudar siempre, en cualquier clase de circunstancias. Además de esto, en el ámbito personal, Rafael Altamira también recordaba en unas notas autobiográficas que escribió ya en sus últimos días que otros valores, ¿no?, que le había inculcado su padre, y entre ellas destaca pues la laboriosidad, la conciencia del deber, aunque no guste, subraya, y el sentimiento de benevolencia y caridad. Bueno, en sus inicios profesionales con el Regimiento Inmemorial del Rey, José Altamira participó en la Primera Guerra Carlista, que se desarrolló entre 1833 y 1840. O sea, fueron sus primeros años de servicio en esta guerra, y siempre del lado de los liberales del general Espartero. ¿Vale? Y después pues participó en diferentes campañas en Cataluña y en Andalucía, y el 1 de diciembre de 1848, pues ahí tenía ya 37 años, pues después de 15 años como músico contratado, ascendió al cargo de músico mayor del Regimiento Inmemorial del Rey, y al año siguiente participó en la expedición española que envió el general Narváez a los estados pontificios, que se decía entonces, para asegurar al Papa Pío IX en su puesto, pues este había sido obligado, o se le quería echar de Roma, por un movimiento revolucionario que estaba en marcha entonces en Italia. Y bueno, los españoles pues mandaron tropas para asegurar que nadie le echara, ¿no?
Bueno, 3 años después, en 1852, ya por fin José Altamira fue destinado a la ciudad de Alicante, bueno, con su regimiento, claro, y allí conoció a una joven de 21 años, Rafaela Crevea y Cortés, nacida el 13 de julio de 1833 en el pueblo de Cocentaina, aunque sus padres eran de aquí, de Alicante, ¿no? Y ambos se casaron el 18 de mayo de 1854 en la parroquia de San Nicolás de Alicante. Esto sí que hay foto de los dos. A ver. Aquí están los dos de jóvenes. Muy buen aspecto. Bueno, Rafaela era hermana, ya lo he comentado, de dos grandes músicos, Vicente y Miguel Crevea, que fueron músicos mayores de la colegiata, entonces colegiata de San Nicolás. Por desgracia, Miguel Crevea murió muy joven. O sea, por ejemplo, Rafael Altamira no llegó ni a conocerlo. Y bueno, como ya comentaba antes también, por la escasa presencia social de la mujer en la época, pues sabemos poco de Rafaela Crevea, aunque es sintomático, ¿no?, que cuando falleció el 22 de noviembre de 1900 en la localidad del Campello, una nota necrológica del diario alicantino El Graduador comentaba: «Nos duele en el alma tener que notificar pérdida tan sensible como esta, al tratarse de una señora que todo el mundo apreciaba por sus inapreciables dotes de cultura y virtudes extraordinarias». Unos años después, otro periódico de la ciudad, el Diario de Alicante, pues recordaba a Rafaela Crevea con estas palabras: «De familia humilde, tenía un talento natural tan enorme que aún hoy en día los viejos que la recuerdan se hacen lenguas de su clarísima inteligencia y de la finura y exquisitez de su trato». O sea, que era una señora también brillante, ¿no?, muy educada, muy culta. Eso también lo comentó Rafael Altamira en alguna ocasión, que en su casa siempre hubo cultura, hubo música, normal, ¿no?, que saliera así el niño. Bueno, en 1855, cuando José Altamira se encontraba destinado con su regimiento en Valencia, pues Rafaela Crevea dio a luz a su primera hija, que se llamó Juana, y al año siguiente, por sus grandes méritos militares en esos años, pues José Altamira recibió la Cruz de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica por real título de 11 de julio de 1856. ¿Qué es este? Este es el título. Y como ven, está, bueno, este lo tenía nuestra madre, pues enmarcado, otro que vamos a ver ahora, en casa, y nosotros cedimos este título enmarcado para el despacho museo que hay aquí en la primera planta. No sé si lo han visitado todos ustedes. Y pues ahí está, ¿no?, también una representación de su padre, ¿no?, de José Altamira. Y bueno, pues hay que decir además que José Altamira pues recibió, como digo, otro título poco después, cuando hizo la campaña militar en África con el general O'Donnell, y por Real Orden de 8 de septiembre de 1860 se le otorgó el nombramiento de caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Es este, otro título, que este sí lo tenemos todavía nosotros, bueno, en la casa que era de mi madre, ahí está, pero bueno, ahí tienen la fotografía. Y hay que comentar precisamente, según la investigación de mi madre, Pilar Altamira, ¿no?, bueno, pues si alguno no la conoce, la mayoría sí, hizo una investigación sobre lo que ella llamó el entorno de Rafael Altamira, y investigó archivos de toda España y recopiló muchísima información, y encontró que José Altamira y Rafaela Crevea, Rafaela Crevea, habían tenido otros dos hijos en esta época, ¿vale?, que debieron de fallecer de forma prematura, pues alguna de las enfermedades que entonces amenazaban a la infancia, pues cuando no había vacunas, ¿no?, para protegerlos, ¿no? Y el primero pues fue José, que nació en Barcelona en 1858. Pues en esa época José Altamira estaba destinado allí. Y el segundo, Vicente, nació en Cádiz en 1862. Sabemos por mi madre que ambos fueron inscritos como guardiamarinas en una academia de allí de Cádiz. Ahí tenemos incluso fotos ahí de niños muy pequeños, pero como digo, pues
desaparecieron del mapa, debieron de fallecer, como digo, pronto, porque bueno, ninguna información de la familia ni en la esquela de José Altamira aparecen, ¿no? Solo aparecen 3 hijos, ¿no? Rafael Altamira, Juana y Pilar, creo que era la otra hermana. Para que, por si a alguno le interesa profundizar más en los detalles del entorno de Rafael Altamira, pues esta es la foto del libro que publicó además la editorial de la Universidad de Alicante. Es un libro interesantísimo porque es no solo todas las ramas, digamos, de la familia de aquí y de la de Asturias también, de la mujer de Rafael Altamira, de su suegro, etcétera, ¿no? Bueno, en sus últimos años de servicio militar, pues José Altamira estuvo destinado en Ceuta y en diferentes ciudades andaluzas. Los 3 últimos años en el 7º Regimiento de Artillería. O sea, ya no estaba en el Regimiento Inmemorial del Rey. Y su última plaza fue Cádiz, entre diciembre de 1865 y diciembre de 1867, época en la que nació en Alicante su hijo Rafael, que saben que nació el 10 de febrero de 1866. Esto es curioso, ¿no? Porque suponemos que la madre, a lo mejor que era alicantina, pues quiso que su hijo naciera ahí en Alicante, porque el padre estaba destinado en Cádiz, pero sí sabemos que Rafael Altamira pasó sus 2 primeros años de vida en Cádiz, que es algo que muy poca gente sabe, ¿no? Hasta que ya por fin, a finales de 1867, pues José Altamira decidió ya retirarse de la vida militar, llevaba 34 años de aquí para allá, ¿no? Ya quería asentarse, ¿no? Con sus hijos y su mujer. Y bueno, solicitó el retiro y se instaló de manera definitiva aquí en Alicante, donde también nacería su segundo hijo, Miguel, que como los anteriores también debió fallecer prematuramente, y su segunda hija, María, que nació en el año 1872. Ha dicho yo Pilar, no era María. O sea, María, Juana y Rafael fueron los que sobrevivieron, ¿no? Bueno, pues dejamos entonces la vida militar y vamos ya con su faceta como músico, que también es bastante interesante, al menos brevemente, ¿no? Como he dicho, pues ejerció de músico mayor del Regimiento Inmemorial del Rey desde 1848 y muy pronto destacó por sus grandes dotes, no solo como músico, sino también como director de orquesta. Así, por ejemplo, cuando estaba en Barcelona, en mayo de 1851, el Diario de Barcelona comentaba una actuación de la orquesta del regimiento en la localidad catalana de Igualada y decía lo siguiente: principió el concierto con el segundo acto de Juana de Arco, ejecutada por la música del expresado regimiento. Este tocó también en la segunda parte del concierto el aria de tiple del segundo acto de Los Mártires. Ambas piezas fueron ejecutadas con tanta precisión y exactitud que sería faltar al deber si no tributásemos nuestro sincero encomio a toda la orquesta en general y en particular a su joven y digno músico mayor, don José Altamira. El señor Altamira, en la dirección de la orquesta, dio pruebas convincentes de su mucha inteligencia y talento en el arte musical. O sea, que no era un músico cualquiera, ¿no? Era un músico brillante. Y luego, aparte de sus dotes musicales, hay que mencionar una interesante aportación de José Altamira para mejorar las condiciones laborales y económicas de los músicos militares, cuyas condiciones en aquella época eran bastante precarias. Entonces, en 1854 presentó ante sus superiores una solicitud para que se hiciera una reforma legal en favor de los músicos de regimiento, que, como digo, trabajaban en unas condiciones muy malas, ¿no? Esta solicitud llegó hasta el ministro de la Guerra del gobierno de la reina y a la propia reina Isabel II, que emitió una real orden con fecha de 30 de diciembre de 1854, en la que se establecía la categoría militar de los músicos mayores, que pasaban al grado de subteniente, con todo el beneficio que eso suponía, y la de los músicos contratados, que era una escala pues, inferior, que adquirían el grado de sargento primero, lo cual también les concedía otra serie de beneficios, no solo durante la carrera, sino cuando se retiraban, ¿no? Como músicos y como militares de carrera, ¿no?
Este logro, la verdad que fue muy comentado en las revistas musicales de la época, y así, por ejemplo, encontramos lo siguiente en la Gaceta Musical de Madrid, que le agradecía estas gestiones a José Altamira. Aquí dice, por ejemplo, insertamos a continuación el decreto expedido por el Ministerio de la Guerra acerca de la nueva organización de las músicas militares del Ejército. Mucho nos complacemos en ver que la benemérita clase de músicos mayores y de contrata haya conseguido mejorar su antes desventajosa posición, y por ello tributamos los más sinceros elogios al ministro del ramo, que con tanto acierto ha procedido en este asunto. Con este motivo, lo he subrayado, ¿no?, debemos hacer honorífica mención de don José Altamira, músico mayor del Regimiento del Rey, que fue el que tomó la iniciativa en esta demanda, dirigiendo por conducto de sus jefes una bien sentida y razonada exposición en la que, bueno, se hacía ver la necesidad de una reforma a favor de los músicos de regimiento, ¿no? Bueno, tenía también sus preocupaciones sociales, que ya también las mencionó Rafael Altamira, ¿no? Bueno, pues vamos ya con la vida en Alicante. Una vez retirado de la vida militar, se instaló en Alicante, aunque como veremos no hizo vida de jubilado, sino que siguió haciendo muchas actividades, ¿no? Lo primero que fue instalarse en la calle Cienfuegos de Alicante, que está ahí en el casco antiguo de Alicante, y allí es donde nos han pasado que hay una placa donde se dice que supuestamente Rafael Altamira nació en esa casa, aunque la verdad es que no está documentado del todo. La placa se colocó en 1966, que fue nuestro abuelo también, que estaba aquí en España, en un edificio que ya se derribó. Ahora hay un edificio nuevo, pero se volvió a colocar una placa nueva, pues diciendo lo mismo, ¿no?, que ahí había nacido Rafael Altamira y ya pasaron sus primeros años. Pero como digo, no está muy contrastado, porque yo encontré una entrevista a Rafael Altamira en Argentina en la cual él decía que había nacido en la calle Montengón, que también está cerca de ahí, no sé si la conocen. Pero bueno, como no hay documento de nacimiento. Bueno, sí, el edificio es este, para que lo reconozcan. Bueno, ya ven cómo está la pared de pintura, está asquerosa. Por lo menos se han quitado ya todo el cableado, porque antes estaba todo el cableado por fuera y estaba asqueroso, estaba tapando casi las placas. Bueno, pero parece ser que aquí estuvieron poco tiempo, en realidad, y José Altamira y su familia se trasladaron a la finca en la partida rural del Campello, entonces, a 15 kilómetros al norte de Alicante, conocido como Caterol. Y esta finca pertenecía a una hermana de Rafaela Crevea, en principio, María de la Encarnación, que había heredado muchas propiedades de su primer marido. Era viuda, que era Luis María de Proyet. Entre esas estaba la finca de Caterol, que después pasó a José Altamira y a Rafael Altamira como descendiente directo, ¿no? En la finca de Caterol, por desgracia, no hay fotos de su época buena, sino ya cuando fue abandonada posteriormente. Es esta, también con el famoso pino que había. Vamos, ahí ya está muy desatendida y abandonada. Y bueno, allí pasaron, y es muy probable que allí estuvieran hasta el año 1876, cuando el hijo mayor, el hijo varón, mejor dicho, Rafael Altamira, pues terminó los estudios primarios en la escuela rural de allí y tenía que iniciar sus estudios secundarios, que lógicamente pues tenía que ir a la ciudad, a Alicante, ¿no? Allí fue inscrito en el Colegio Politécnico de San José, que era un colegio privado que se encontraba en la calle Bailén, e impartía las asignaturas para obtener el título de bachiller y el de perito mercantil, y luego aparte de idiomas, música y gimnasia, ¿no? Precisamente José Altamira entró a trabajar como profesor externo de música en este centro en 1876, ¿no?, cuando entró su hijo, ¿no?, al mismo tiempo. Esto lo podemos ver aquí también en un anuncio de prensa, ¿vale?, en que se ven todo el listado de profesores por asignaturas y aparece mencionado José Altamira en el apartado de música, ¿no?
Bueno, sobre los estudios de Rafael Altamira, tanto en el Campello como en Alicante, les va a hablar con mucho más detalle mi hermano Javier en la charla del mes de noviembre, que va a estar muy interesante también. Y bueno, el caso es que al tener que estudiar en Alicante, pues toda la familia se volvió para la ciudad y se instalaron en otro edificio que pertenecía a Encarnación Crevea y que estaba en el número 5 de la calle San Pascual, enfrente de la iglesia colegial, ¿no?, de San Nicolás. Según los datos que da Vicente Ramos, que fue biógrafo de Rafael Altamira, Encarnación ocupaba el primer piso, sus hermanos Francisca y Vicente Crevea, que ambos eran solteros, estaban en el segundo, y José Altamira y Rafaela, su hermana Rafaela, con sus 3 hijos, pues ocupaban el último piso, el tercero. Bueno, esta casa seguro que han pasado 1000 veces por delante, porque está ahí con todos los veladores de los bares que hay por abajo, pero es este mismo edificio. Este sí que es el original, ¿no?, de la época. Bueno, hay que comentar que al margen de las clases de música en el Colegio Politécnico San José, en los años 70 y 80 del siglo XIX, pues encontramos en la prensa alicantina mención de algunas composiciones de José Altamira, pues como su padre, pues obras de salón para piano o para canto y piano, ¿no? He encontrado que muchas de ellas fueron interpretadas por una sociedad musical que había entonces que se llamaba La Lira y que dirigía un famoso músico alicantino que se llamaba Pablo Gorgé. Y pues entre estas composiciones pues están el desfile militar, que era una marcha guerrera, himno coreado, paso doble, o una mazurca que se llamaba Las Bellas Parisiennes. Por desgracia, como ya he comentado, pues ninguna de estas partituras ha sobrevivido, ¿no? Hubiera sido interesante. Y bueno, hay que mencionar además que como gran músico contaron con José Altamira para formar parte de un jurado de un concurso musical que se celebró con motivo de la celebración del 4º centenario de la Santísima Faz, y que el presidente del jurado era nada menos que el músico villenense Ruperto Chapí, con el cual pues, José Altamira tuvo bastante amistad, ¿no? Ahí está don Ruperto. Bueno, hay que comentar, porque esto es curioso, ¿no?, que el concurso incluía un premio a la mejor banda de música, que según las bases pues debía interpretar la obertura de la ópera Cleopatra, que no pone el autor, pero no sé si he encontrado que Domenico Cimarosa tenía una ópera que se llamaba así, no sé si era esa. Y otro premio para la mejor composición para coro y orquesta sobre un himno religioso en honor de la Santa Faz. Bueno, hay que decir que el primer premio a la mejor banda se lo llevó la Primitiva de Alcoy, y en segundo lugar quedó la Banda de Música de Alicante. Del otro premio no he encontrado información. Bueno, hay que mencionar, volviendo unos años atrás de este concurso, que fue en 1889, pues unos años atrás volvieron la familia, se volvió a mudar de edificio, y de la calle San Pascual pasó a un piso en la calle San Fernando, en el número 10, que tenía fachada posterior a la calle Princesa, que curiosamente después se llamaría calle Rafael Altamira, ¿no? Esta es la fachada también original, ¿no?, de la calle San Fernando, donde vivió la familia Altamira. Y bueno, ya hay que decir que este piso se lo arrendó a un buen precio un muy buen amigo de José Altamira, que era José Miret Giner, que era un acaudalado empresario alicantino que se había hecho rico en América, antes de volver a Alicante, donde fue muy conocido por dar mucho dinero para los pobres y los necesitados, ¿no?, aparte de visitas. De hecho, esto lo recordaba el propio Rafael Altamira también en sus recuerdos de su infancia, y decía lo siguiente, ¿no? Con mi familia, también don José Mira, que vino de América, de donde trajo un gran espíritu de democracia y libertad, y fue también para mí, al lado de los del Colegio de San José, mi primer maestro. Siempre encontraba en su mesa el imparcial y luego el liberal, pero más que esto me educaban los hechos de estos dos hombres.
Dedicaba la mañana del domingo a mis juegos y ocios con otros amiguitos. Por la tarde visitaba con ellos a pobres y enfermos, muchas veces a pobres enfermos. No me decían nada, no había moraleja dictada, impuesta, pero la observación y la vida iban moldeando y disponiendo mi espíritu, llenándolo de humanidad. Bueno, estos son los valores, ¿no?, que le inculcaron a Rafael Altamira, ¿no? Y bueno, pues al morir en 1882, José Mira y Giner dejó en herencia a José Altamira el piso que ocupaba y además le regaló pues 1.250 pesetas en efectivo, según consta en el testamento, destinada para ayudarle a eximir del servicio de las armas a su hijo Rafael o para concluir sus estudios. ¿Vale? Esto era algo que en la época el que tenía dinero pues se podía... no tenía por qué ir al servicio militar porque tuviera estudios o algo así. Y gracias pues, a este donativo, pues Rafael Altamira pudo realizar los estudios de Derecho en Valencia. Y bueno, comentar también que en los años 84 y 85 saben que se produjeron gravísimas epidemias de cólera en Alicante, y la familia Altamira pasó mucho tiempo, o algunos meses del año, primero en Tibi y después en San Vicente el Raspeig. Y su hijo Rafael, que estaba entonces en Valencia estudiando, pero cuando tenía vacaciones les iba a acompañar. De hecho, allí escribió varias cosas que están firmadas eso, en San Vicente el Raspeig o en Tibi, ¿no? Y bueno, ya por último, sobre José Altamira vamos a hablar un poco de su vida política, que también la tuvo. Esto se sabe muy poco también, aunque lo vamos a hablar muy brevemente. Porque eso, a finales de los 80 le encontramos formando parte del consistorio de Alicante, del Ayuntamiento de Alicante, como concejal del Partido Liberal, que lideraba pues, el acaudalado comerciante Rafael Terol Maluenda. Es este señor, que como ponía ahí, pues había sido alcalde republicano de Alicante, ¿no?, entre 1887 y 1890, ¿no? Perdón. Bueno, sí, alcalde, eso es. Bueno, de la labor de José Altamira, como digo, en el ayuntamiento tenemos poca información, pero sabemos que a principios de 1890 era teniente de alcalde y que se hizo cargo de los asuntos de alcaldía durante un par de semanas con motivo de una ausencia de Rafael Terol, por razones que no nos explicaban en prensa, ¿no? Y bueno, sería a lo mejor de vacaciones o tendría algún viaje, y José Altamira se hizo cargo de la alcaldía, ¿no? Entonces, en este breve periodo presidió los actos de Semana Santa y en el primer pleno del consistorio, con Terol ya de vuelta, el secretario le leyó un comunicado firmado por varios concejales en el que pedían un voto de gracia para José Altamira porque, y abro comillas, sabiendo interpretar los sentimientos católicos de la corporación municipal, ha procurado su asistencia a los actos religiosos de Semana Santa, dando con ello mayor brillantez a los mismos y al propio tiempo por el acierto de las disposiciones que dictó para mantener el orden y respeto, corrigiendo algunas faltas del mismo cometidas dentro y fuera del templo. Bueno, en el mes de julio de ese mismo año, pues la prensa alicantina volvía a destacar el celo de José Altamira en su labor municipal, señalando que anteayer mañana vimos a dicho señor que, acompañado de algunos dependientes de policía urbana, mandaba desinfectar las columnas mingitorias, dejándolas limpias a fin de que no produzcan malos olores. Estaba pendiente de todo, hasta de estas cosas, ¿no? Bueno, y ya por último, decir, por otro lado, a finales del mes de julio de 1890, José Altamira tuvo que volver a hacerse cargo de la alcaldía como alcalde accidental, que se dice, por una nueva ausencia de Rafael Terol, y una de sus primeras medidas fue emitir, con fecha de 30 de julio de 1890, un bando en el que invitaba a toda la población de la ciudad a asistir a la inauguración de la calle que llevaría el nombre del venerado Eleuterio Maisonave, este sí, alcalde republicano de Alicante entre 1869 y 1873, que había fallecido ese mismo año, ¿no?, el 5 de mayo. En realidad, bueno, se trataba de convertir en calle la vía lindante con la Alameda, lo que era entonces la Alameda de San Francisco, que era un paseo que unía la ciudad antigua
con la estación de ferrocarril que ya existía, que estaba a las afueras de la ciudad. Hay un dibujo aquí. Esta era la Alameda que había desde Alicante hasta la estación de tren. La nueva calle, que supongo que será la actual avenida, más o menos, avenida de Maisonave, ¿no? Bueno, esta calle se inauguró el 2 de agosto con la colocación de una placa con el nombre de Eleuterio Maisonave en un acto que presidió el propio José Altamira. Y en 1895, o sea, 5 años después, pues se colocaría el inicio de la calle la estatua de Maisonave que realizó el escultor Vicente Bañuls, y todavía está ahí, ¿no? Aunque se movió de orientación, creo, hace unos años. Bueno, cuando ya Rafael Terol, el alcalde, fue destituido de su cargo y sustituido por Manuel Gómez i Orts, José Altamira continuó ejerciendo de su labor en el ayuntamiento, también con las alcaldías sucesivas de José Gadea y del barón de Finestrat. Y curiosamente, en 1894, su hija María se casó con el nuevo teniente de alcalde de consistorio, que era el médico Antonio Mandado Beltrán, hijo de un antiguo alcalde de la ciudad, Antonio Mandado López. Y bueno, aquí tenemos una foto de José Altamira ya en sus últimos años, ya más mayor. Y finalmente, bueno, José Altamira falleció el 10 de octubre de 1896 en su domicilio de la calle San Fernando de Alicante a los 75 años. Parece ser de un ataque al corazón, aunque desde hacía tiempo sufría un fuerte reuma articular, ¿no? En su tierra natal, que era Murcia, pues el Diario de Murcia informó de que el traslado de sus restos desde su domicilio hasta el cementerio de Alicante, que entonces estaba en el barrio de San Blas, si no me equivoco, pues fue una verdadera manifestación de duelo de la ciudadanía alicantina, pues era un hombre muy querido por todo el mundo, ¿no? Y en el archivo de mi madre encontré varias copias de una esquela que se imprimió en folleto para repartir por la ciudad, ¿no? Precisamente para que todo el mundo pudiera acompañar ese duelo. Ahí tienen la esquela, como digo, era un folleto. Y bueno, 4 años después de su fallecimiento, pues murió en la finca Caterol del Campello su mujer, Rafaela Crevea, el 23 de noviembre de 1900, después de una larga enfermedad. Y Rafaela fue enterrada en el antiguo cementerio de esta localidad, que estaba en las cercanías de la Torre de la Illeta, ¿no? Y desde entonces, pues su hijo Rafael, como único varón descendiente, pues se hizo cargo de las propiedades y asuntos familiares, y entonces quiso que los restos de sus padres estuvieran juntos, y fue cuando hizo las gestiones para que los restos de José Altamira se trasladaran al Campello, ¿no? Esto es como un antecedente de lo que pasa ahora con los restos de José Altamira de México aquí. Pues ya se hizo con José Altamira y también con muchísima repercusión, ¿no? Y lo único que no lo pudo hacer hasta que volvió de su famoso viaje por América entre 1909 y 1910, y cuando regresó a Alicante, porque la primera ciudad que visitó después del viaje fue Alicante, donde recibió miles de homenajes de todo el mundo. Pero fue el día 8 de abril, cuando estaba por aquí, cuando acompañó el traslado de los restos de su padre al Campello, ¿no? Hay que decir que por la mañana, acompañado de su mujer, Pilar Redondo, de su hermana Juana, de su suegro, Inocencio Redondo, y del presidente del Casino de Alicante, Francisco Aznar Cortés, pues visitó la fábrica de tabacos y desde allí se dirigió directamente, pues, al cementerio para iniciar la marcha funeraria, ¿no? Y bueno, sobre las 3 de la tarde, pues es cuando se hizo la exhumación y el traslado de los restos del cementerio. Bajaron a la avenida, al paseo de Alfonso X el Sabio, donde se inició la comitiva, ¿no? Tenemos también en el archivo de Rafael Altamira un curioso croquis, precisamente, de la organización de la comitiva, porque claro, todo el mundo quería participar, todas las autoridades, todas las sociedades musicales, culturales, artísticas, económicas, todo el mundo, ¿no?
religiosas. Miren aquí este croquis. Es curiosísimo. Y según este croquis, que supongo que no se lee bien, bueno, la comitiva estaba encabezada. Ay, qué pena que no tenga un puntero de esos para ir señalando. Pero bueno, al principio arriba abrían la comitiva los batidores de la Guardia Municipal a caballo, seguidos de los asilados de la Casa de Beneficencia, los niños y niñas de las escuelas públicas y privadas con sus maestros y la banda de música de la Sociedad Obrera de Alicante. Detrás de ellos, será el siguiente recuadro, iba el coche fúnebre y detrás de este la familia Altamira, ya mencionada, acompañada de los gobernadores civil y militar, el presidente de la Diputación, el alcalde de Alicante, el abad de la Colegiata de San Nicolás y diversas autoridades judiciales y militares. En otro grupo posterior estaban todos los miembros de la corporación del ayuntamiento y los presidentes de distintas sociedades culturales y sociales, ¿no? Y por último cerraba la comitiva la banda del Regimiento de la Princesa, ¿no? Bueno, hay que decir que detrás de la comitiva oficial, entre comillas, pues se colocó, lo pone ahí, el pueblo. El pueblo detrás, sí, había clases todavía, ¿no? Pero bueno, como había muchísima gente que quería acompañar el duelo, pues se les dejó que fueran también detrás, ¿no? Bueno, como digo, tras recorrer el paseo de Alfonso X el Sabio, la comitiva bajó por la calle Castaños hasta llegar a la plaza de Chapí, donde ahí la orquesta del Montepío Musical, que dirigía Juan Latorre, ejecutó una marcha fúnebre en la puerta del teatro principal. Después, pues, la comitiva siguió por la calle Gerona, Bailén, en la recién bautizada calle Rafael Altamira y la calle Jorge Juan, hasta llegar a la plaza de Ramiro, donde los restos de José Altamira se trasladaron de carruaje a otro para iniciar el camino al Campello, ¿no? Y bueno, pues muchos miembros de la comitiva también se subieron a otros carruajes para el viaje. Y hay una foto para que veáis que también tuvo su repercusión este traslado. ¿Veis? Esto es en la plaza de Ramiro, en el paseíto de Ramiro, donde se hizo el traslado de los restos de carruaje y estaba completamente abarrotada. Bueno, hay que decir que se me ha olvidado comentar que el ayuntamiento pidió a todos los comercios que cerraran ese día para que la gente pudiera acompañar al cortejo funerario, ¿no? Bueno, pues después de salir de Alicante, el cortejo pasó por el caserío de la Santa Faz y llegó hasta el pueblo de San Juan, donde se unió el alcalde local hasta la salida del pueblo. Después ya llegaron a el Campello y allí, pues, otra vez la banda de música de Muchamel, en esta ocasión, pues interpretó otra marcha fúnebre. Y por fin ya a las 7 de la tarde se llegó al cementerio parroquial, no sin muchas dificultades, porque entonces los caminos por las afueras del pueblo eran caminos de cabras prácticamente, ¿no?, intransitables. Y bueno, por fin se procedió al entierro de los restos en la tumba preparada para José Altamira por operarios de allí del Campello, tras un pequeño responso por el difunto. Y pues una vez concluido el acto, pues Rafael Altamira regresó al Campello y dirigió unas breves palabras al pueblo desde el balcón del ayuntamiento. Bueno, tras la destrucción del antiguo cementerio, unos años después, pues los restos de los padres y abuelos de Rafael Altamira, que estaban allí enterrados todo, pues fueron trasladados a un nicho en el nuevo cementerio, inaugurado en 1937, y todos ellos, como saben, pues descansan desde este año en la sepultura familiar costeada por el Ayuntamiento del Campello, que es preciosa, que les invito a visitarla si no la han hecho ya, junto con los restos de Rafael Altamira y su mujer Pilar Redondo. Esta es, bueno, a los que no lo conozcan. Bueno, ahí tienen a la izquierda la lápida del nicho donde estaban que fue costeada, vamos, por el propio Rafael Altamira para sus padres y abuelos.
Ahora ese nicho pues ya ha pasado al ayuntamiento, porque el ayuntamiento nos ha cedido todo este mausoleo, vamos, monumento funerario precioso para que esté toda la familia, ¿no?, allí reunida. Así que nada, así se cerró el reencuentro familiar, ¿no?, de Rafael Altamira y su mujer con sus padres, con abuelos. Y aquí, bueno, pues concluye mi charla dedicada a José Altamira, un hombre nacido en Murcia, pero con un gran vínculo con Alicante, pues que fue todo un ejemplo para la ciudadanía, no solo como militar, sino también como servidor público y como padre, sobre todo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues si se les ha quedado alguna duda o alguna curiosidad por saber, pues ahora es el momento. Creo que hay aquí un micrófono por si, o si cualquiera quiere hacer una reflexión o un comentario. Yo respecto a lo último, al traslado de los restos, tengo una curiosidad de cuánto se podía tardar en construir ese itinerario de Alicante. Porque claro, iban con carro de caballos, ¿no? Sí. Claro, porque fue en 1910, ¿no? Sí. Pues según los horarios que ponía en la prensa, que salieron del cementerio de San Blas a las 3 y llegaron a Campello a las 7. O sea, 4 horas. Sí. Bueno, hicieron paradas, eso sí. Supongo que sería algo menos, pero vamos, sí. Y el origen de Campello es de la mujer de ese Altamira, ¿no? La finca. El comprar esa finca es de esa parte, ¿no? De la parte de su esposa. Sí, de la hermana de su esposa, que era viuda y había heredado de su primer marido, que tuvo 2, que los 2 se murieron. Una viuda negra de esta. Pues el primero tenía muchas propiedades y entre ellas estaba Caterol, que eso tenemos también la documentación de Luis María de Proyet, que era... La enganche de la familia con Campello es eso, ¿no? O sea, Sí, por parte de la hermana de la mujer, sí. O sea, la cuñada de José Altamira. Sí, sí. Pero bueno, luego la mujer de José Altamira falleció ahí y Rafael Altamira pues, hizo los estudios primarios allí. Hay mucho vínculo con el Campello. ¿Sí? Campello que hasta 1901 creo que fue caserío, vamos, pertenecía a Alicante. Y creo que en 1901 fue cuando se hizo ya municipio autónomo, ¿no? Bueno, una cosa más. Pilar. Tenía José Altamira, en cuanto a su carrera musical, ¿tenía algún área en especial? ¿Algún instrumento especial en el que se dedicase? Ah, sí, el piano. El piano. El piano, sí. Sí, las composiciones que hizo eran para piano, sobre todo. De hecho, Rafael Altamira también cuenta que estudió piano con su padre y con su tío Vicente Crevea, que era también pianista muy bueno. Y lo que pasa es que luego lo dejó, ¿no? Porque centrarse, ¿no?, en sus estudios. Pero Rafael Altamira tocaba el piano perfectamente, ¿no? De hecho, hay alguna mención del viaje a América, cuando hizo el viaje a América, que en el barco que tocaba el piano para los... Como el viaje era larguísimo, los tocaba un poco, sí. Una cosa más. Bueno, pues si no hay más intervenciones, pues ya cerramos la sesión de hoy y esperamos para la siguiente charla, que será el 17 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a Ignacio.